Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola NASA, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo andan? Buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno chicos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy en realidad, hoy en realidad es la última clase de seminario. Perdón, justo me entró algo en el ojo. Es la última clase de seminario que tenemos antes del segundo parcial, ¿sí? Tenemos para intentar abarcar hoy grupo 15, ¿sí? Con eso terminaríamos lo que correspondería al desarrollo de bloque P de la guía. Y bueno, nos queda por supuesto bloque de transición, ¿sí? Bloque D y F. Y bueno, a mí me quedó un poco para charlar trabajo práctico de laboratorio número 4, que no alcanzamos a conversarlo el jueves pasado. El TPL número 4 le daría un poco de cierre, digamos, a lo que vendría a ser bloque P, ¿está? El trabajo práctico de laboratorio número 5, que correspondería a la parte de transición, ese, si bien está cargado en el aula virtual, no creo que lleguemos a conversarlo hoy, pero bueno, ese en todo caso no me preocupa tanto porque sé que lo van a repasar con el profe el lunes, ¿está? Cuando él termine de dar toda la parte de marchas de cationes y todo eso, va a ir intercalando y va a ir viendo el trabajo práctico de laboratorio número 5 con ustedes. Si está bueno, que si tienen algún momentito antes del lunes, si pueden revisar el TPL número 5, darle una mirada a la grabación, un poco a las experiencias, van a poder aprovechar bastante más lo que charlen con el profe el lunes, ¿sí? Si bien esta sería la última clase de seminario previa al parcial, yo estuve charlando ayer con el profe y bueno, él les va a dar una clase de consulta previa obviamente al parcial la semana que viene, para que puedan sacarse todas las dudas que por ahí hayan quedado dando vueltas. No sé bien qué día él la va a disponer, pero seguramente se los va a confirmar por aula virtual, así que estén pendientes de eso, ¿sí? Y bueno, el lunes entonces para algunos les queda el recuperatorio de las evaluaciones formativas, bueno, ya directamente nos encontramos, si no el jueves, para el segundo parcial, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar antes que nada por grupo 15, y yo creo que ahí vamos a intentar darle una revisada, aunque sea muy muy rápido, al TPL número 4, así cerramos bloque P, y después le vamos a dar una miradita a los ejercicios de transición, ¿está? Por lo menos hasta la parte de marchitas, ya de marchitas en adelante yo me quedo más tranquila que lo ven con el profe el lunes, así que si no llegamos no hay problema. Comenzamos más o menos en orden, para darle así una organización un poquito a la clase. Si hay alguien que haya visto la grabación, haya resuelto los ejercicios de grupo 15 y tenga alguna duda puntual, ¿sí? Algo que quiera consultar, comenzamos por ahí, y si no, hacemos un repasito del grupo. Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio 19 del grupo 15. Bueno, si ustedes tienen por allí a mano la guía, buscamos el ejercicio 19. No es un ejercicio que esté dentro de los modelos, así que está bueno si quieren aprovechar para preguntar. El ejercicio 19 puntualmente les pide analizar la estructura y el carácter básico de 3 compuestos. Tenemos el amoníaco por un lado, la hidracina por el otro, que ustedes ya están familiarizados, y la hidroxilamina sería el tercero, ¿está? Entonces, estructura para cada uno de ellos y carácter básico, ¿está? No sé, Emilio, me parece que me habías hablado. Sí, te Mi duda escucho. sería ahí, o sea, usted, hoy bueno, viendo también la escala básica, me dice que el amoníaco es muchísimo más, es más básico que la hidracina,
Y yo haciendo las estructuras no podría establecer que la hidracina también es más básica por los dos pares electrónicos de electrones no compartidos. O sea, o sea, yo viendo eso ahora sé de que por de que las polaridades de que el amoníaco tiene los 3 hidrógenos y la hidracina tiene 2, pero no lo podría ver de ese lado también. Bien, está muy bien la pregunta, Emilio. Te voy a hacer primero un contraste para que vos lo puedas ver por ahí con algo que uno está, o que reconoce más sencillo antes que una base de Lewis. Supongamos cuando hablamos de un ácido de Bronsted, ¿sí? Que uno sabe que es una especie que cede protones al medio. Nosotros siempre les decimos que tengan cuidado, que hay como una tendencia muy fuerte a decir por ahí que cuando un ácido tiene 3 protones o tiene 2, pareciera que fuera más fuerte que un ácido que tiene uno solo. Y bueno, en realidad nosotros sabemos que esa no es la razón. Hay toda una cuestión que viene del lado del equilibrio y el porcentaje de disociación de esa especie en solución que da origen a lo que vendría a ser la fortaleza del ácido. Mucho más allá de eso, sabemos que hay una cuestión estructural por parte del oxoácido, una cuestión estructural por parte de la base conjugada, que dan origen a estabilidades termodinámicas que explican, ¿sí?, de base cuál es la razón de que un ácido sea más fuerte que el otro, ¿sí? Y no necesariamente tiene una relación directa con la cantidad de protones que ese ácido libera al medio, o con la cantidad de protones en realidad que tiene la estructura, mejor dicho, presente, ¿sí? Acá en el caso de una base de Lewis pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si bien la hidracina, vos tenés 2 nitrógenos y cada uno de ellos tiene un par electrónico sin compartir para poder trabajar como base, eso no mantiene una relación directa con la fortaleza de la base, ¿sí? Es más, si vos buscas la KB, ¿sí?, de la hidracina, podríamos decirlo así, en realidad tiene una sola, ¿sí?, no tiene 2. O sea que eso te estaría dando un poco la idea de que la hidracina en realidad está trabajando nada más que con uno de los pares no compartidos como base, y el otro, digamos, no lo utiliza. Hay muchas razones por las cuales eso podría llegar a ser, ¿sí? Hay cuestiones tanto de equilibrio, podemos decir, o estructurales que tienen que ver con eso, hasta cuestiones estéricas, podríamos decir, ¿sí? No, es muy complicado que la hidracina se acomode justo para que los dos pares electrónicos estén trabajando como bases al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, hay muchas razones, pero la cuestión es que, digamos, la hidracina en sí misma trabaja como base con uno solo, o sea que eso te da una idea que en realidad eso no mantiene una relación con la fortaleza de la hidracina como base, ¿sí? En cuanto a lo que vendría a ser, qué es lo que pasa estructuralmente, yo siempre les digo que este ejercicio es fácil si ustedes lo ven como que vos tenés el amoníaco de base, que vos a la geometría ya la conoces muy bien, sabes que es una geometría electrónica tetraédrica, donde uno de los vértices del tetraedro es un par electrónico sin compartir, entonces lo que deja en realidad es una geometría molecular piramidal. Esa geometría molecular piramidal, ese entorno electrónico tetraédrico para el nitrógeno, se va a mantener en las tres especies, ¿sí? Vos a la hidracina la obtenés como si al amoníaco le cambiaras uno de los hidrógenos y lo reemplazaras por un grupo amino, que es un nitrógeno hidrógeno 2. Y a la hidroxilamina la vas a obtener como si a uno de los hidrógenos del amoníaco lo cambiaras o lo sustituyeras por un grupo oxidrilo. Entonces, cuando vos analizás la basicidad, ya sabes que tiene que ver exclusivamente con basicidad de Lewis, o sea, disponibilidad de ese par electrónico sin compartir para ser cedido, digamos una especie que trabaje como ácido de Lewis. Y mientras vos tengas un grupo más electronegativo, que lo que haga es robarle densidad electrónica al nitrógeno, el nitrógeno
pobrecito, que es bastante electronegativo, va a intentar agarrarse a ese par electrónico sin compartir lo más posible, ¿sí? Y como resultado va a estar ese par electrónico menos disponible para ser cedido a otra especie. Entonces, haciendo el salto bien grande, cuando vos pasas del amoníaco a la hidroxilamina, la presencia de ese oxígeno en el oxidrilo hace que la densidad electrónica se desplace desde el nitrógeno hacia el oxígeno, y el nitrógeno se agarra al par electrónico sin compartir. Entonces la hidroxilamina es mucho menos básica que el amoníaco. Y la hidracina, que está justo en el medio, es porque este grupo nitrógeno-hidrógeno 2, si bien no hay una diferencia de electronegatividad entre ambos nitrógenos porque es el mismo elemento, no es un grupo que le vaya a robar densidad al nitrógeno que estábamos tomando como nitrógeno de base, pero tampoco es un grupo al cual el nitrógeno cómodamente le puede sacar densidad como pasaba con un hidrógeno. Entonces, esa situación intermedia hace que justamente la hidracina quede con una basicidad intermedia entre las otras dos especies, ¿sí? Entonces viene más por allí la cuestión de basicidad relacionada puntualmente con la estructura, la diferencia de electronegatividad entre los grupos y la disponibilidad de ese par electrónico, y no tiene o no mantiene una relación directa con la cantidad de pares electrónicos que vos tenés disponible en la molécula para trabajar como base. Algo que hemos visto es el agua, sobre todo en grupo 14, cuando hace este ataque para generar la hidrólisis de una especie. Fíjate que el agua también tiene dos pares electrónicos sin compartir, y normalmente ataca y va con uno de ellos dos, ¿sí? No utiliza los dos al mismo tiempo. Entonces, es raro, digamos, que vos tengas una especie que tiene más de un par electrónico disponible que lo utilice al mismo tiempo para trabajar como una base, ¿sí? No digo que no haya ejemplos, pero no es lo más común dentro de lo que nosotros solemos trabajar, ¿sí? Espero, Emilio, que eso te haya respondido un poco la duda de por qué no lo encaramos por ahí, ¿sí? Sí, profe, me quedó clarísimo. Tenía también otra duda del ejercicio 24. El ejercicio 24B y C. Son incisos que no lo pude hacer. Bien. Acá yo tengo una guía más viejita, así que, y sé que ahí hubo unos cambios, pero bueno, no hay problema. Yo acá tengo la guía, la proyectamos en pantalla. El ejercicio que estábamos viendo recién era el 19. Ejercicio 24, que tenemos por acá, lo podemos aprovechar, incluso yo creo que lo podemos llegar a completar con las anotaciones acá. Es un ejercicio típico de predicción de productos para las siguientes reacciones. Que predicción de productos, yo creo que probablemente, si tengo que elegir uno de los ejercicios que a ustedes les cuesta bastante, es por ejemplo este, ¿sí? Entiendo por qué, porque la predicción de productos en realidad uno se enfrenta con una reacción que, dependiendo del tipo de reacción, podemos obtener prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Entonces es muy complicado por ahí intentar saber qué es lo que estamos obteniendo. La forma más sencilla para mí de explicarles a ustedes que se guíen un poco dentro de un ejercicio como este, es antes que nada, no se enfoquen o no se focalicen en yo estoy mezclando esto con esto. ¿Qué es lo que esto más esto, lo que A más B me puede llegar a dar? Porque si lo miro, digamos, limitado desde ese punto de vista, no le voy a encontrar nunca la vuelta. Yo siempre les digo, miren ustedes el panorama un poco más grande. Fíjense, antes que nada, qué tipo de reacción está al frente de ustedes, ¿sí? Y piensen en las reacciones, no cuestiones extrañas, sino cosas que hemos trabajado a lo largo del cuatrimestre. Piensen en que esto puede ser una redox, piensen que puede ser una hidrólisis, ¿sí? Puede ser una reacción ácido-base, ¿sí? Puede ser un ácido-base de Bronsted, puede ser un ácido-base de Lewis para formar un aducto o un complejo. Puede ser, por ejemplo, una reacción de desplazamiento, ¿sí? Común y corriente, cuando tenemos, por ejemplo, dos sales. Piensen en ese tipo de reacciones que son las que hemos estado trabajando, ¿está?
Una vez que uno tiene el panorama más grande de cuál es el tipo de reacción a la cual nosotros estamos al frente, bueno, ahí recién podemos empezar a ver, bueno, qué especies tengo y pensar un poquito en cuál es el elemento central, ¿sí?, de esas especies, a qué grupo pertenece, qué es lo que conocen ustedes sobre el comportamiento de ese grupo, de esas especies en particular, ¿sí? Entonces, para el inciso A, fíjense, lo que nosotros tenemos acá es fósforo cloro 3, ¿sí? Tricloruro de fósforo, es un haluro de fósforo, ¿está? Bueno, más allá de eso, esta especie, sea cual sea, está reaccionando con agua, ¿está? No es una especie necesariamente que se comporte como ácido base de Bronsted, ¿sí? Porque no contiene protones, o sea que esta no es una reacción que venga por el lado de un ácido base, ¿sí? Es una reacción, por lo menos ácido base de Bronsted, es una reacción con agua, entonces sí, lo que yo puedo conocer es que es una reacción de hidrólisis, ¿sí? Eso yo lo puedo identificar de forma relativamente sencilla. Ahora, pensando en que es una reacción de hidrólisis, ya pienso un poquito más en la especie. Este es un haluro, ¿sí?, en este caso de un elemento del grupo 15. ¿Dónde hemos trabajado nosotros hidrólisis? ¿Dónde le hemos machacado un poquito más? Hemos machacado un poco más en grupo 13, en grupo 14, y para aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver la grabación, la hemos charlado un poquito también en grupo 15. ¿Qué sabemos nosotros de la hidrólisis? Vamos a buscar que este agua realice un ataque o al átomo central de mi estructura o a los átomos periféricos. Todo depende un poco de qué cosa, de si mi especie es un ácido de Lewis, o sea que tiene alguna disponibilidad para recibir ese par electrónico que viene por parte del agua, o si tiene orbitales D disponibles, que también eso sabemos que nos sirve, ¿sí? En este caso, desde el punto de vista de los orbitales D, no tengo mucha ayuda porque tanto fósforo como cloro tienen orbitales D disponibles. Entonces, en este caso, ¿sí?, si bien la especie no trabaja como necesariamente como un ácido de Lewis, sí tiene disponibilidad para recibir el ataque del agua, ya sea desde el átomo central o de los periféricos, ¿sí? Entonces, pensemos ahora, ese agua como base de Lewis, con su par electrónico para donar, ¿a quién va a intentar buscar? Probablemente intente buscar la zona de la molécula base que tenga una densidad electrónica parcialmente positiva, ¿sí? Porque al llevar pares electrónicos, pares con carga negativa, busco alguna densidad positiva, ¿sí? El cloro es bastante más electronegativo que el fósforo, así que por diferencia de electronegatividad dentro de mi estructura, el fósforo, ¿sí?, es el que tiene densidad parcial positiva, y seguramente el que el agua tenga preferencia por el ataque, ¿sí? ¿Qué les dije yo en la clase pasada de las hidrólisis? ¿Cuál es la regla mnemotécnica, por así decirlo? Si el agua realiza el ataque de un determinado átomo, en este caso el átomo central, se va a formar el oxoácido de ese elemento. Más, ¿qué nos queda? Y nos va a quedar como grupo saliente probablemente el hidrácido, ¿sí?, de ese otro elemento, del otro elemento al cual el agua no atacó. En este caso, si el agua está atacando el fósforo, se va a formar un oxoácido del fósforo, y como grupo saliente, o sea, como grupo restante, nos va a estar quedando el hidrácido, en este caso del cloro, que es el elemento que el agua no atacó. Hidrácido del cloro, fácil, ¿sí? Ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo sé qué oxoácido del fósforo se forma? Porque ustedes han visto en el teórico que hay una amplia variedad, ¿sí? Tienen que tener un poquito en cuenta el estado de oxidación, y en este caso del elemento al cual el agua está atacando. En este caso el fósforo está con un estado de oxidación +3, fíjense que es una sola molécula de agua la que está generando el ataque, pero piensen más que todo en, digamos, los ácidos, los oxoácidos del fósforo más importantes, o el fosforoso con el +3, o el fosfórico con el +5. En este caso, como el estado de oxidación de base es +3, el oxoácido que se formará es el ácido fosforoso, ¿sí? Cuando tenemos opción para distinguir, está bueno tener
presente el estado de oxidación de base, porque acá no tenemos una redox, el estado de oxidación no tiene por qué modificarse, ¿sí? Entonces, en este caso, formamos ácido fosforoso, ¿sí?, más ácido clorhídrico. ¿Está? Por supuesto acá podemos revisar el tema del balance y lo que sea necesario, pero una vez que están los productos de reacción, esa es la parte más complicada, ¿sí? Vemos qué pasa en el caso de la situación B, que por ahí es distinta, ¿sí? En la situación B, fíjense que tenemos un ácido del nitrógeno, que son, ¿sí?, famosos ¿por qué cosas? Si ustedes tienen que pensar en algo, son famosos por ser oxidantes, ¿sí? Y tenemos yoduro de potasio, que el yoduro de potasio, si ustedes piensan un poco en dónde hemos utilizado nosotros yoduro de potasio hasta cansarnos, ha sido en el laboratorio. Y sobre todo en el laboratorio donde trabajamos ¿con qué? Con redox. O sea que el yoduro de potasio viene fantástico cuando uno quiere trabajar con una reacción redox, y en este caso, que sabemos que el ácido del nitrógeno es un oxidante, nos viene fabuloso. ¿Para qué, por ejemplo? Para oxidar el yoduro, que es lo que hemos trabajado siempre, ¿sí? Entonces acá, fíjense ustedes, una reacción de desplazamiento no iría, una ácido base de Lewis tampoco, ¿sí? No es una hidrólisis. Un ácido base de Bronsted podría ser, pero el nitroso es un ácido débil, y además si suelta ese protón, ¿a quién se lo va a dar? ¿Sí? Entonces nos viene fantástico que esto sea una reacción redox. ¿Está? De acá de los productos, hay uno que es fácil, que ustedes pueden identificar, y el otro es un poquito más complicado, que les llevaría algo de búsqueda bibliográfica poder sacarlo, pero en el caso de un parcial, por ejemplo, intentaríamos obviamente que los productos que se formen sean cosas que ustedes pueden sacar de lo que han trabajado. Uno de los productos es el de la oxidación del yoduro. El yoduro, ¿por qué lo vamos a oxidar? Porque ya no puede reducirse, ¿sí? Está con -1, no tiene otra cosa para hacer. Normalmente, ¿a qué lo oxidamos? Lo oxidamos a yodo molecular, que sabemos que no es soluble en agua. En presencia de exceso de yoduro, da como resultado el triyoduro. Lo pongo así porque no puedo poner supra y subíndices acá en Zoom. Ahora, si se está oxidando el yoduro, entonces el ácido nitroso se tiene que reducir. Acá lo que uno apuntaría a hacer es tomar las tablas de la guía, irse a donde están los diagramas de Latimer y ver qué podemos hacer con eso, ¿sí? En una reacción como esta, en un parcial, normalmente, ¿qué es lo que uno considera? Que si ustedes plantean, digamos, algo que mantiene un sentido, por más que no sea el producto específico, obviamente que uno busca se considera algo de puntaje. Buscamos, por ejemplo, el grupo 15, estamos en medio ácido, así que nos vamos a medio ácido, y fíjense que tenemos, el nitrógeno en particular tiene muchísimos óxidos dando vueltas, ¿sí? Puede ser óxido nítrico, puede ser monóxido de nitrógeno, o puede ser incluso nitrógeno 2, ¿sí? ¿Cuál de todos esos planteamos? Y si ustedes se fijan, todos en realidad tienen potenciales de reducción que son positivos, ¿está? Hay tendencia a la reducción en cualquiera de ellos. Entonces, si ustedes plantean óxido nítrico o plantean monóxido de dinitrógeno, por ejemplo, en realidad cualquiera de los dos productos, yo creo que sería positivo considerarlos como correctos, porque es difícil distinguir cuál de los dos vamos a obtener, ¿sí? En particular, porque depende mucho del agente reductor que uno tenga, ¿sí? Esa es la complicación de esta reacción, que no pasaría de nuevo en una situación de parcial. En particular, con el triyoduro es muy común obtener el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Que es muy parecido a una reacción del TPL número 4, si no es que es la misma, ¿sí? Con base un poco en esa situación, por ejemplo, uno esta reacción la podría tomar en un parcial, y si está vista en el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Tendría que saberse, ¿está? Entonces tenemos monóxido de nitrógeno, que sabemos en realidad que el óxido nítrico luego sufre una combinación con oxígeno
y nos da como resultado probablemente el gas pardo, el dióxido de nitrógeno, que es el que observamos experimentalmente. ¿Está? Esa sería la resolución de esta. Nuevamente, todo lo que es balance por método de ion-electrón, eso después ustedes lo completan, no hay ningún inconveniente. Y vamos con la última, muy parecida a la anterior, o sea que uno que tendría tendencia a irse por el lado de una redox. Fíjense ya como viendo el panorama general de la reacción, ya más o menos uno sabe por dónde irse, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? De nuevo, el ioduro se tiene que oxidar, ¿sí? No tenemos otra opción. Pero cuando nos vamos al látimer del fósforo en solución ácida, lo buscamos. ¿Qué saben ustedes de los oxoácidos del fósforo? Que en general, exceptuando los estados de oxidación más altos, son reductores, ¿sí? ¿Sí? Son oxidantes muy débiles si lo quisiéramos ver como oxidante, pero en realidad la gran mayoría de las especies en medio ácido son reductores. O sea que no pega un reductor con alguien que no puede reducirse. ¿Está? Miramos el diagrama de Latimer, comparando los potenciales, ustedes se van a dar cuenta que no hay nada que podamos hacer. ¿Qué nos da esto como resultado? Simplemente no hay reacción. ¿Sí? Espero que esto les haya dado o les haya tirado aunque sea una idea sobre por dónde pueden venir este tipo de ejercicios. Yo creo que las claves son esas. Mirar un poco en genérico cuál es la reacción, para distinguir qué tipo de reacción es. No piensen en cosas extrañas, piensen en el tipo de reacción que nosotros hemos visto, no nos vamos a salir de ahí. Y piensen también ya después, en términos de las especies, un poco más en detalle qué es lo que conocen ustedes sobre el grupo en particular al cual el elemento central de esa especie pertenece. ¿Sí? Y no se olviden de usar los diagramas de Latimer, que son una ayuda muy grande, sobre todo para lo que es redox. ¿Está? Espero, Emilio, entonces, haberte dado una mano con eso. Sí, profe, clarísimo, quedó. Muchas gracias. Estamos, voy a dejar ahí. Si quieren, fíjense, repasen, si hay alguna otra duda del grupo 15. Bien, por acá Cande me pregunta entonces ya de elementos de transición. Antes de pasar con transición, Cande, hacemos en todo caso un repaso bien rápido por grupo 15. No me voy a detener realmente en porque si no vamos a llegar, pero más dudas puntos de 15, vemos ejercicios como para ahora que usan en el inciso B de ejercicio, Jovan, recordá que como esto es una redox, cuando vos apliques método de ion, seguramente va a aparecer un agua dando vuelta por el lado de los productos. Eso te va a permitir balancear ese hidrógeno que tenés. Bien, entonces, y un poco no saliéndome de aquí, no dándonos tanto, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. El mismo ejercicio entonces para analizar un poco variaciones de, digamos, de alguna de las variables más importantes que uno tiene como relevantes. Yo siempre les digo, grupo 13, 14 y 15 son los más amplios, porque es donde más tenemos variación desde lo que son elementos no metálicos, pasando por metaloides hacia elementos más metálicos. En este caso, para este grupo es muy interesante nitrógeno y fósforo, que es donde uno se concentra la mayor parte del tiempo en los ejercicios, que son obviamente no metales, arsénico y antimonio, que son más metaloides, y el bismuto, que tiene un marcado comportamiento metálico, podríamos decirlo así. Entonces, la variación de estas propiedades es bastante importante a lo largo del grupo. ¿Está?
El ejercicio 17 no está dentro de los ejercicios modelo, pero es un ejercicio muy, muy teórico. Me parece que con lo que han charlado el profe, con el profe es suficiente respuesta. Recuerden que las formas de oro son el blanco, el rojo y el negro. Tenemos que ordenar según reactividad creciente. El blanco, por lejos, es el más reactivo. Sigue el rojo, que es más estable termodinámicamente, y el negro es el más estable de todos. ¿Está? Recuerden que la reactividad de las formas alotrópicas del fósforo mantiene una relación directa con el tipo de estructura que uno tiene, entonces es importante que ustedes vayan a las filminas del teórico, si tienen oportunidad de completar la información con algún libro que tengan disponible, está bueno. Describir las estructuras de las tres formas alotrópicas y que entiendan ustedes por qué, digamos, desde el punto de vista estérico, sobre todo, el fósforo 4 es muy reactivo, ¿sí? Tiene que ver con estos enlaces que están muy, muy tensionados y que hacen que el solapamiento entre fósforo y fósforo de los orbitales sea relativamente escaso, y eso debilita mucho el enlace fósforo-fósforo, lo cual hace que la molécula se súper reactivo, ¿sí? De ahí obviamente tenemos variaciones en la estructura y eso obviamente impacta en la estabilidad. Recuerden, siempre importante tener presente acá que el fósforo blanco, perdón, que es el fósforo 4 que ustedes conocen, si bien es la forma más reactiva del fósforo, debido a que es la más caracterizada, es la más estudiada, es la más fácil, digamos, de conseguir, es la que se ha tomado como estado de referencia desde el punto de vista termodinámico, que por ahí no es lo más común, ¿sí? Entonces le llamamos forma alotrópica metaestable, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámico. El ejercicio 18, este sí, está bastante bien detallado en los ejercicios modelo y creo que incluso está todo resuelto. Hemos charlado por la basicidad, que tiene que ver siempre basicidad de Lewis en este caso, con la disponibilidad del par electrónico sin compartir del nitrógeno y el fósforo. Recuerden que la fosfina en realidad no se comporta como base, ¿sí? El amoníaco, punto de ebullición con respecto a la fosfina, ¿sí? Esto, fuente de hidrógeno para el amoníaco, dipolo-dipolo para la fosfina, algo que ustedes ya están cansados de escuchar. No hay mucho más nada que decir al respecto. Nitro, un arte 4, de nuevo, el tema de la estabilidad y de la química, que uno le llama química. Si nosotros tenemos una masa que viene y una fuerza, mientras más grande la masa, mayor es la inercia al movimiento, ¿sí? Mayor es la tendencia a permanecer quieto como estaba antes de empezar a moverse. Bueno, la inercia química es lo que nosotros tenemos una electrónica que es muy estable, la inercia química tendencia a reaccionar. Entonces, todo es la dinámica de la especie y cómo es esa especie que hace que sea inestable. En este caso, hemos comprobado que el fósforo 4 no es estable, ¿sí? El nitrógeno 2, pero lo contrario. Una molécula química con un enlace triple, un enlace otorga una estabilidad termodinámica fabulosa, ¿sí? Entonces, para hacerlo reaccionar, realmente uno tiene que poner verdaderamente agentes reductores muy fuertes o condiciones, digamos, químicas fuertes para que el nitrógeno participe, ¿sí? El fósforo forma un pentacloruro, en tanto que el nitrógeno y el bismuto no. Acá básicamente todo se reduce en el caso del nitrógeno a la disponibilidad de orbitales que necesitamos para generar un pentacluro, ¿sí? Mientras que en el caso del bismuto simplemente tiene que ver con efecto de par inerte, que hace que el bismuto tenga mayor tendencia a triplo. Lo charlamos entonces al principio de la clase. El 20 es una cuestión simplemente cuantitativa, tienen que plantear lo que vendría a ser la combustión de la hidracina y de la dimetilhidracina.
Recuerden que si son reacciones de combustión, el reactivo tiene que combinarse con oxígeno y eso nos va a dar agua, dióxido de carbono solamente en el caso de la dimetilhidracina, donde tenemos carbono en los reactivos, ¿sí? Si no, no podemos obtener dióxido de carbono. Y sí, lo que vamos a obtener en ambos casos es nitrógeno. ¿Está? Plantean entonces las reacciones, las balancean, súper importante. Buscan los datos de delta H estándar de formación en las tablas termodinámicas. Fíjense que acá está dado el de la dimetilhidracina porque en la tabla no figura. Y aplican método directo para calcular el delta H estándar de reacción. ¿Está? Una vez que hagan eso, van a obtener el delta H estándar de la reacción en kilojoule por mol. Lo que yo siempre les indico es que en un caso como este, bueno, ustedes van a ver que claramente la dimetilhidracina es mucho más exotérmica, ¿sí? Entonces funcionaría muchísimo mejor como un combustible. El tema es que si ustedes piensan, cuando uno hace el cálculo directo, el resultado lo obtiene en kilojoule por mol. Y el mol de la hidracina no pesa lo mismo o no tiene la misma masa que el mol de la dimetilhidracina. Entonces uno en realidad podría llegar a pensar que la mayor exotermicidad de la dimetilhidracina está relacionado con la mayor masa que tiene su mol. Para salir un poco de esa duda, lo que hacemos es utilizar el peso molar de ambos compuestos y transformamos esos kilojoules por mol del delta H estándar de la reacción, lo pasamos a kilojoule por gramo, ¿sí? O joule por gramo, lo que sea. De esa manera ustedes obtienen energía por gramo de reactivo. Y es una comparación mucho más eficiente cuando tenemos que contrastar dos compuestos como estos que son distintos uno del otro. ¿Sí? Igualmente, ustedes van a encontrar que la dimetilhidracina es más exotérmica la reacción de combustión en unidades de energía por masa que la hidracina. Por lo tanto, la dimetilhidracina sigue siendo el mejor combustible, pero está bueno que tengan en cuenta cuando van a hacer el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 21, la parte I está resuelta en los ejercicios modelo, es una cuestión de analizar estructuras y ver un poquito los momentos dipolares, ¿sí? Eso es algo que ustedes ya conocen, sacar la resultante de los momentos de enlace. Importante acá cómo se comportan estas especies frente al agua, o sea que sería acción de hidrógeno, o sea, una especie que se corte como ácido. ¿Sí? Al mismo tiempo, ninguno de los dos, ni el átomo central ni el periférico, tienen orbitales D disponibles, así que no hay por agua. Como resultado, esta no es un espectro. Mientras el cloruro de nitrógeno, si bien en este caso se va por ácido de mar amoníaco. ¿Sí? Nos fijamos un poquito en el estado de acción, en el ácido que es el ácido hipocloros. En la parte 2 de este ejercicio, que no es el ejercicio modelo, pide indicar como carácter iónico de los elementos del grupo químico y la estabilidad de los triogenuros y los pentalogenuros. Acá no hace falta que entren mucho en detalle, lo único que nosotros queremos que ustedes hagan referencia es que vamos a tener nitrógeno por un lado, que no tiene equilibrio de pentalogenuros y halogenuros. Y en la otra punta del grupo tenemos el bismuto, que si bien por el más importante son los triogenuros, por una cuestión de falta de orbitales, sino por una cuestión de efecto de parina. ¿Sí? Y todo lo que nos quedan y hacen penta. ¿Sí? Así de manera general, no tampoco en demasiado detalle. Con respecto a iónicos y covalentes, si ustedes le dan una mirada por allí a las filminas del profe, la gran mayoría son covalentes, por ahí con el bismuto, que tiene un comportamiento que es un poquito, tiene un poquito más de tendencia metálica, por ejemplo con el flúor, donde hay una gran diferencia de electronegatividad, podemos llegar a obtener algo iónico. ¿Sí? El ejercicio 22 está resuelto en el modelo. Fíjense de nuevo que empezamos a reciclar los mismos conceptos que hemos trabajado hasta ahora. Amoníaco,
y trifluoruro de nitrógeno son igualmente básicos, no. Disponibilidad de pares electrónicos no compartidos, los 3 flúor le sacan al nitrógeno toda la densidad electrónica, ¿sí? Entonces ese nitrógeno se va a agarrar ese par electrónico sin compartir lo más que pueda, así que el trifluoruro de nitrógeno realmente no es una base de Lewis, ¿sí? Los oxoácidos del fósforo son oxidantes, ya saben que ante una cosa como esta ustedes corren a ver qué pasa en el Latimer, van a ver que la tendencia a la reducción no existe, en la gran mayoría de los casos la tendencia es a la oxidación, por lo tanto son buenos agentes reductores, ¿sí? Vamos a decir son reductores, tampoco vamos a decir que son muy buenos porque no lo son, pero son más vale especies reductoras y no oxidantes. El óxido nítrico, que es paramagnético en estado gaseoso y diamagnético en líquido y sólido, esto tiene que ver con una cuestión de condensación, se forma el dímero, y el óxido nítrico, que en realidad era una especie que tiene pares electrónicos, perdón, que tiene electrones impares, pasa a tener, o pasa a formar un dímero, que es una especie con pares, número de electrones pares, ¿sí? Entonces pasamos de un paramagnético a un diamagnético, esto se ve básicamente en el diagrama de orbitales moleculares, y el enlace nitrógeno-oxígeno en el dióxido de nitrógeno es más fuerte que en el catión nitrosonio, me parece que es. Esto, de nuevo, reciclamos orbitales moleculares, que es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? O sea, es cálculo de orden de enlace y nada más. Sí, Cata. Buenas noches, profe. Mi duda iba con respecto a que para que la resolución del ejercicio esté completa, ¿es necesario hacer el diagrama de energía de orbitales moleculares? ¿O si solo contamos que son electrones pares es diamagnético y si son impar, paramagnéticos? Tenemos las dos instancias de la C y la D, por ejemplo, ¿sí? En el inciso D, sí o sí, tiene que estar el diagrama de orbitales moleculares, porque para hacer un cálculo de orden de enlace, y que ese cálculo de orden de enlace esté justificado, el diagrama tiene que estar, ¿sí? Y en el caso de la C, uno puede hacer una, digamos, un comentario así rápido, como estuvimos nosotros haciendo ahora. Si vos estuvieras, por ejemplo, en los últimos minutos del parcial, antes que no escribir nada, es obvio que escribir eso sería lo mejor. Pero para realmente demostrar tenemos en estado gaseoso es paramagnético. Realmente para demostrarlo estaría bueno que esté el diagrama de orbitales moleculares. Si no estuviera, me parece que habría una baja de puntaje relacionada. Y te explico por qué. Porque vos pensás, por ejemplo, en la molécula de oxígeno, en el oxígeno molecular, en el oxígeno gaseoso, que si vos haces una cuenta rápida, ¿sí? O de la cantidad de electrones, o si haces incluso la estructura de Lewis, es completamente engañoso, ¿sí? Uno se va por el lado de diamagnético, cuando en realidad la molécula es paramagnética. Entonces, si bien uno puede hacer este comentario súper rápido, y está mucho más seguro de, en el caso del monóxido de nitrógeno, el óxido nítrico, que es paramagnético, porque uno conoce que la especie es radicalaria, en realidad para que esté completamente justificado, el diagrama de orbitales tendría que estar, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. De nada. El ejercicio 23, entonces, analizar estructura y carácter del ácido de los oxoácidos del fósforo. Acá básicamente recalcarles que no se vayan por las ramas, porque en el teórico tienen como que un montón de cosas. Focalícense en los dos más importantes, como les mencioné hace un rato, en el fosforoso y en el fosfórico, y con eso están más que suficientes, ¿sí? Importante desde el punto de vista estructural, que ustedes vean que en el ácido fosforoso, a diferencia de lo que uno conoce normalmente, tenemos un hidrógeno que está enlazado directamente al átomo central, ¿sí? Al átomo de fósforo, que es una característica estructural que realmente no vemos muy seguido. En todos los oxoácidos que hemos trabajado hasta ahora,
los hidrógenos son periféricos y están conectados de última al oxígeno, que está conectado al átomo central. También en el fosforoso eso no es así, ¿sí? Y eso impacta un poco en la acidez de la especie. Así que básicamente el ejercicio viene por ese lado. En la parte B, a partir de los diagramas de Latimer, les pide armar los FROS en solución ácida para el fósforo y el bismuto. ¿Sí? El bismuto es un diagrama muy cortito, tiene solamente 3 especies, mientras que bueno, los del fósforo es un poquito más, pero les da la oportunidad de repasar lo que estuvieron trabajando en la unidad de redox, y acá es hablar un poco sobre la estabilidad de los estados de oxidación más 3 y más 5. Ustedes ya saben que en el caso del bismuto, uno esperaría que justamente derivado de efecto de par inerte, el estado de oxidación más 3 sea más estable que el más 5, mientras que en el fósforo eso no es necesariamente así, como la tendencia es a la oxidación, uno esperaría que el más 5 sea más estable que el más 3. ¿tá? Entonces, si uno encuentra esas relaciones en los diagramas de Frost, con eso es suficiente. ¿sí? El ejercicio 24 lo hemos charlado, y el ejercicio 25 está trabajado allí en los ejercicios módulo, y es un poco esta introducción que uno tiene hacia la marchita de cationes, que realmente es con lo que culmina, digamos, lo que vendría a ser la materia. ¿sí? Entonces, aplicar un poco las reacciones que uno conoce, que ha visto en el laboratorio, particularmente para este ejercicio, cosa de identificar los distintos aniones presentes en la solución. ¿sí? ¿Alguna duda, entonces, de algún ejercicio del grupo 15? Que por allí haya pasado medio rápido. Bueno, de nuevo, esto está bien detallado en las clases, pueden escuchar, está todo allá. Hablamos parte de bloque P. En la experiencia número 1 trabajamos básicamente con el anfoterismo del aluminio. ¿sí? En el laboratorio lo que hacíamos era primero generar el precipitado del hidróxido de aluminio y después lo redisolvíamos. ¿sí? Lo redisolvíamos con el agregado del ácido o lo redisolvíamos con el agregado de, recuerden que puede ser base en exceso o base concentrada. ¿sí? Cualquiera de las dos cosas es lo mismo, y eso es ya para que lo vayan teniendo en cuenta para las marchitas de cation. ¿sí? Una pregunta muy común de acá, bueno, recuerden que en una fase es la precipitación de hidróxido con ácido de complejo acuoso, que ustedes conocen, cuando redisolvemos en base es el ion alinato, que ya adivina, para decirlo correctamente, que lo vamos a volver a ver visto de muchas formas diferentes. ¿sí? El umbato, el zincato, todo eso tiene una ¿está? Acá una cuestión de por qué utilizamos el óxido de amonio, en el otro utilizamos el exceso, no porque uno precipita más, otro no por el estilo, bueno, tiene que ver, pero simplemente por comodidad nuestra en el laboratorio, utilizamos uno de los dos hidróxidos, y lo precipita podemos absolutamente nada, entonces o jugábamos en el y hidróxido para poder tener una redisolución un poco más difícil. En la número 2, simplemente para que ustedes vean la precipitación del cromato plumboso, el cromato de plomo 2, que está precipitado muy comúnmente para hacer identificación de plomo 2, y aparece repetidas veces en las distintas marchitas de cation. ¿sí? Acá no se maren con el acetato de plomo 2, el acetato en realidad es algo que ustedes ya conocen, trabajamos mucho con el ácido acético, sobre todo en química general, es un orgánico, pero acá mírenlo simplemente como una sal, ¿sí? Una sal de plomo más 2, cualquiera, la que ustedes quieran, esta es la que teníamos disponible en el laboratorio, y al agregar cromato, lo importante acá es la formación de cromato plumboso. Interesante esta experiencia, fíjense también un poco la idea esta de introducirnos hacia las marchas de cationes, cómo uno podría redisolver este precipitado en caso de que lo necesitáramos por alguna razón, o podemos agregar exceso de base, fíjense la formación del tetrahidroxoplumato, que era lo que estábamos charlando recién, complejo, soluble, está incoloro. Y si no, tenemos la opción de agregar
protones. Ustedes ya han trabajado en el primer trabajo, en realidad no en el primero, en el que tiene grupo 1 y grupo 2, con el equilibrio cromato-dicromato. Recuerden, interesante también, que si bien hay cromatos que precipitan, los dicromatos son solubles. Si nosotros agregamos protones al medio, con un ácido, por ejemplo, ácido nítrico, un ácido fuerte, desplazamos el equilibrio de cromato hacia dicromato y de esa manera generamos la redisolución de precipitantes. En la experiencia número 3, propiedades redox de los nitratos, de nuevo, fíjense que el nitrógeno aparece como centro de todo el asunto y uno automáticamente lo asocia con las propiedades redox. Sabemos entonces que el ácido nítrico es un excelente agente oxidante, entonces en este caso es uno de los pocos que es capaz de llevar el cobre a cobre 2+. Ya saben ustedes por la parte de transición que el cobre pertenece a los metales nobles, entonces esa resistencia a la oxidación existe. Si nosotros le ponemos un buen agente oxidante, puede llegar a suceder. Entonces, en este caso, combinamos el ácido nítrico con el cobre 0 y obtenemos, en este caso, cobre +2, más allá de la sal que vemos acá, y fíjense, monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, como ustedes quieran llamarlo, que después, en presencia de oxígeno, nos da este gas pardo que nosotros veíamos en el laboratorio. Por supuesto, la aparición de cobre 2+ en el medio hace que el medio se torne de color azulado, ¿sí? Por acá tenemos de nuevo, fíjense, ahora propiedades redox de los nitritos, exactamente entonces la misma reacción que estábamos trabajando así en el seminario. Fíjense que acá, en lugar de estar puesto ácido nitroso, está puesto nitrito de sodio, pero para el caso es lo mismo, ¿sí? Tenemos nitrito con el yoduro de potasio que pasa a triyoduro y monóxido que en presencia del aire nos da el dióxido. Observaciones, el gas pardo por el lado del dióxido y el medio que se pone de un color pardo rojizo, depende desde anaranjado hasta rojizo, pasando por pardo, dependiendo un poco de la concentración de triyoduro que uno tenga en el medio, ¿sí? En este caso veíamos amarillo anaranjado en la solución, ¿sí? Típico igualmente de la presencia de triyoduro. Recuerden que si agregamos almidón, se forma el complejo y veíamos el cambio de color a azul, ¿sí? Azul bien oscuro. Acá tenemos identificación de los fosfatos y los arseniatos. De nuevo, típico del grupo 15, acá fosfatos y arseniatos en realidad nosotros trabajábamos o con fosfato de sodio o con fosfato ácido de sodio, podía ser arseniato de sodio o arseniato monoácido o arseniato diácido, todo dependía de lo que teníamos dando vuelta en el laboratorio, sirve lo mismo, ¿sí? La cuestión es que cualquiera de ellos, si lo ponemos en presencia de plata, normalmente nitrato de plata, se precipitaba fosfato de plata y arseniato de plata que tienen unas KPS, ¿sí? Del orden de por 10 a la -20. Colores específicos, fosfato amarillito, fosfato de plata, arseniato de plata, así un color amarronado, rojizo, ¿sí? Dependía un poco también de la concentración. Importante acá de esta experiencia, más allá de todo el choclo de ecuaciones que ustedes están viendo acá, cómo podemos generar la redisolución de estos precipitados, importante también para las marchitas. Si ponemos ácido, ¿qué hacemos? Reacción ácido-base,
protonamos el ácido fuerte, protona, en este caso, la base conjugada, ya sea del anión fosfato o del anión arseniato, ¿sí? Se libera la plata, o sea, se desarma el precipitado, el equilibrio de solubilidad se desplaza hacia los iones, y generamos fosfato ácido y arseniato ácido. En definitiva, uno aumenta la solubilidad del precipitado original. Y si no, importante también que lo vieron en el teórico, ¿cómo podemos acomplejar la plata? Recuerden, amoníaco, que por ahí funciona en algunos casos sí, en otros no. Tiosulfato, que funciona muy bien y es fácil de conseguir en el laboratorio. Y el cianuro, que funciona extremadamente bien, pero es muy difícil de trabajar en el laboratorio, ¿sí? En este caso, si agregamos amoníaco, la K de formación del diaminoplata, que es lo que vemos acá, da bastante bien como para que se pueda redisolver tanto el fosfato de plata como el arseniato de plata, así que se veía redisolución de los precipitados en ambos casos. ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? Poder oxidante de las sales del persulfato, ya el azufre lo dejamos un poquito por allá en clases previas. Persulfato, lo tienen ustedes mencionado en la guía de seminarios, es extremadamente reactivo, es muy, pero muy buen oxidante porque la tendencia a la reducción es elevada, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? No hacíamos mucho más que oxidar el ioduro a triioduro como hacíamos siempre, ¿sí? Y el persulfato pasa a, en este caso, anión sulfato, ¿sí? Tenemos el potencial involucrado, cambios que se veían en la reacción, no mucho, la aparición del color pardo típico relacionado con el anión triioduro, ¿sí? Mucho más que eso no se veía. Y acá tenemos de nuevo para el mismo trabajo con la plata que hacíamos recién, en el caso de fosfatos y arseniatos, todos los halogenuros de plata precipitan cloruro, bromuro, ioduro. A medida que bajamos en el grupo, la KPS es más baja, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con una cuestión, sí, estructural, digamos. Recuerden que estos compuestos por ahí no son tan claros de ver desde el punto de vista de la estructura, porque a medida que bajamos en el grupo tenemos un anión más grandote, más fácil de polarizar, por ahí con una plata que tiene, por regla de Fajans, una estructura, ¿sí?, de capa cerrada que lo hace más polarizante de lo normal. Empezamos a tener un mayor porcentaje de covalencia que nos juega en contra de la solubilidad, ¿sí? Cada vez se hace menos soluble el compuesto, ¿está? Vemos entonces la precipitación de los halogenuros. Fíjense que trabajábamos con los dos extremos, trabajábamos con cloruro por un lado y ioduro por el otro, porque el bromo, como era la situación intermedia, a veces nos hacía renegar, ¿sí? No veíamos exactamente el comportamiento intermedio, ¿está? Son cosas experimentales que suceden. Entonces optamos por trabajar directamente con los extremos. Y después los redisolvíamos, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajábamos acá? Amoníaco de nuevo y tiosulfato, que es lo que estaba disponible en el laboratorio, el cianuro no lo trabajábamos. Con el amoníaco, donde la K de formación del diaminoplata es grande, pero por ahí no tanto. Fíjense que redisolvíamos sin ningún problema. Tanto que redisolvíamos, perdón, en cloruro de plata, ¿sí? Lo redisolvíamos con el amoníaco y lo redisolvíamos con el tiosulfato, donde la K de formación es incluso bastante más alta. En cambio, con el ioduro de plata, que ya tiene un KPS bastante más pequeño, no funcionaba el tiosulfato, donde la K de formación del complejo con la plata es más elevada, pero el amoníaco ya no nos funcionaba, ¿sí? Recuerden que el producto de las K de formación por el KPS nos tiene que dar superior a 10 a la menos 5. Importante que recuerden ustedes que esto no sirve para todos los casos donde uno analiza redisolución de precipitado, sino que específicamente sirve para lo que son los halogenuros de plata con estos tres acomplejantes, ¿sí? Este tema de el por 10 a la menos 5 no siempre lo podemos utilizar, ¿sí? Bien. Repaso flash, entonces, por el trabajo práctico del laboratorio. ¿Algo que quieran consultar sobre esto? ¿Que tengan alguna duda? Me parece que
está bueno porque, como les digo, les da una idea de cómo uno recicla un poco los conceptos, ¿sí? Fíjense que siempre nos movemos más o menos sobre las mismas cosas que son claves, ¿tá? Bien. Profe, disculpe la molestia, voy a hacer otra preguntita. No sé si hay tiempo. Sí, no hay problema. En todo caso, ahora hacemos rápido algo de DIF para quienes se puedan quedar, ¿sí? Si no, para la gente que no se pueda quedar, no se preocupe, saben que tienen clase de consulta con el profe la semana que viene. Pero sí, escucho, no hay drama. Es sobre grupo 14. No sé bueno. ¿La hago ahora o más después cuando terminemos de ver esto? Decime qué ejercicio es. Si yo lo veo que es fácil de responder, te respondo. No es como un ejercicio, sino más una duda en qué pasa con un catión cuando reacciona con un medio básico, muy ácido o neutro, en el caso del catión aluminio. Grupo 13. Grupo 13 era, no 14. Sí, eso, Cata, nos movemos más o menos en lo que, o sea, respetas, te diría que casi lo que pasa con el aluminio en la mayor parte del grupo, ¿sí? De nuevo, los extremos son un poco diferentes. Uno, porque es la cabeza del grupo y se porta distinto, y la cola del grupo es distinta porque, digamos, por efecto de par inerte. Pero todo lo que es la parte intermedia del grupo, aluminio, indio, ¿qué tenemos en este grupo? Oh, se me fue el grupo de la cabeza. Indio, galio. Aluminio, galio, indio y el talio. Y el talio, ahí está. Lo estaba diciendo nada más que en otro orden distinto. Entonces, los tres del medio son anfóteros, entonces precipitan como hidróxido, ¿sí? En un medio básico, pero no muy básico. En medio ácido forman el aquo complejo, que tienen todos la misma forma, y en un medio extremadamente básico hacen el aluminato, el galato, el indato, ¿sí? Todos con la misma forma. Y después los dos extremos, lo que vendría a ser el boro, como tiene mucha tendencia a enlaces con naturaleza covalente debido al tamaño pequeño que tiene, directamente el comportamiento es ácido y se va para el lado de, digamos, ácido bórico. Entonces, cuando va a reaccionar con una base, ¿sí? O puede ser el agua o puede ser una base más fuerte y va a generar, digamos, la sal. En cambio, el talio, que tiene ya comportamiento más metálico, efecto de par inerte, sobre todo un estado de oxidación más 1, se comporta, digamos, como genera compuestos de naturaleza básica, lo opuesto del boro. Entonces va a tener una tendencia a reaccionar con ácidos para dar como resultado la sal, ¿sí? La sal o la sal más ácida. Entonces, verlo un poquito, digamos, genérico, los comportamientos de siempre. Perfecto, profe, ahí me quedó re claro, gracias. Vemos entonces por acá transición. Había alguien que tenía una duda, que lo dejé esperando. No me acuerdo dónde está el chat. Milagros. Sí. Mi duda era por qué en la primera serie de transición, a partir del manganeso, los radios son casi constantes. Bien. Hay una cuestión acá en serie de transición donde, digamos, uno dice que a medida que nos movemos de izquierda a derecha, ¿sí? En la tabla periódica, nosotros conocemos que existe, sabemos que existe un aumento de carga nuclear efectiva, como en cualquier otro periodo de la tabla, ¿sí? Porque hay un aumento del Z, y los electrones que van entrando, ¿sí? Normalmente entran en el mismo subnivel, pero acá es por donde viene la diferencia. Entonces uno dice, bueno, hay un aumento de la carga nuclear efectiva, básicamente por el aumento de los en el núcleo, del número de protones. Eso lo relacionamos siempre con el aumento de la energía de ionización,
y con la contracción en el radio, ¿sí? Con la disminución en el tamaño atómico. Pasa particularmente en serie de transición, donde si bien hay un aumento de la carga nuclear efectiva y eso se traduce en variaciones en el radio y en energías de ionización, dos cosas. Si ven por un lado el tema de los radios, que hay una filmina linda que tienen en el teórico, ¿sí? Se ve que están todos más o menos constantes, parece que yo la había abierto. Estaba por acá. Me parece que ahí cerraron justo la clase pasada, por acá. ¿Sí? Se ven que son todos más o menos constantes en las tres series de del bloque D. Y al mismo tiempo, si ven las energías de ionización, que están por acá, en una de las filminas, entonces se ve bien, acá, en una de las filminas de los ejercicios modelo de seminario, si uno dice que la tendencia, digamos, es a la alza, podríamos decir así, en realidad cuando miramos la gráfica son todos muy parecidos. ¿Sí? Si ustedes agarran la tabla periódica Z y miran un poco los valores, o las tablas que tienen atrás en el anexo del seminario, y miran los valores, son todos muy similares. Es más, aumenta un poquito, descienden un poquito. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? La situación en realidad es que, si ustedes se fijan dónde están ingresando los nuevos electrones, se están distribuyendo para la primera serie de transición, sobre todo que es la que más trabajamos, entre los 3D y los 4S, que nosotros sabemos que están muy cercanos en energía. ¿Sí? ¿Por qué los 3D caen por debajo de los 4S? Hacemos, digamos, retomamos un poco lo que vimos por allá por la unidad número 1. Porque al caer por debajo en energía, digamos, los 3D, los 4S, que pertenecen en realidad a un nivel que está más externo, a pesar de que los S dentro del mismo nivel uno los tiene como más penetrantes, pero ya al ser 4S, que es un nivel externo, la penetración, digamos, no es comparable, la de un 4S con un 3D. Entonces, al aumentar, digamos, la carga nuclear y al estar tan parecidas esas energías, tenemos, digamos, estas similitudes que vemos por ahí en las distintas variables. Entonces, uno podría pensar que los orbitales 3D, sobre todo hacia el final de la serie, cuando se llenan mucho con electrones, ¿sí? En realidad están haciendo un apantallamiento bastante efectivo, ¿sí? De los electrones que están más afuera, ¿sí? De los 4S, que son los electrones más externos. Distinto cuando uno analiza un periodo, por ejemplo el periodo 2, donde realmente los electrones nuevos que ingresan cuando uno se mueve de izquierda a derecha, son electrones que están entrando en el mismo nivel. Entonces sí, el apantallamiento puede llegar a aumentar, pero realmente aumenta poco en comparación con el aumento de la carga nuclear. En la serie de transición, estos electrones nuevos que ingresan de nuevo, sobre todo hacia el final de la serie, al entrar en los orbitales 3D, que apantallan bastante bien al nivel más externo, que es el 4S, podemos pensar que hay una compensación bastante efectiva del aumento de la carga nuclear que está sucediendo de izquierda a derecha. Eso hace que las energías de ionización se mantengan muy parecidas a lo largo de la serie, e impacta también en el hecho en que los radios se mantienen muy parecidos, prácticamente constantes a lo largo de la serie. Ahí, como les dice el profe en el teórico, hay como un aumento ligeramente hacia el final de la serie, porque ya al haber tantos electrones ubicados en una misma zona del espacio, la repulsión a veces hace que el radio aumente un poquito. Pero en realidad hay una compensación muy buena, mucho más que en cualquier otra serie o periodo de la tabla periódica, entre lo que es el aumento de la carga nuclear y el apantallamiento de estos electrones, que estos electrones 3D ofrecen sobre los 4S. Y eso hace que todo se mantenga muy parecido dentro de lo que es la primera serie de transición. ¿Sí? Como les decía, sobre todo hacia el final de la serie, como dice acá Milagros, se ve mucho a partir del manganeso, donde realmente la riqueza electrónica en los orbitales 3D es elevada. ¿Sí?
Haciendo un repasito entonces por estos ejercicios que tenemos acá en la unidad 7, tenemos el ejercicio 1, sobre todo focalizándonos sobre los que no son modelo, el ejercicio 1 no está. Nos pide comentar cuáles son los electrones que generalmente participan de las uniones metálicas en los metales de transición y cómo se pone en manifiesto esto. En realidad esto tiene que ver específicamente con la definición de un metal de transición. ¿Qué es un metal de transición para nosotros? Un metal donde el elemento neutro, o por lo menos uno de sus iones, tiene los orbitales D incompletos, ¿sí? Esto abarca todo excepto la tríada del grupo 2. ¿Sí? O sea que el grupo 12, como por ejemplo el zinc y el mercurio, forman parte del bloque D, pero en realidad no son metales de transición, ¿sí? No entran dentro de la definición. Entonces, en un elemento de transición es típico que los electrones que forman parte de los enlaces, ¿quiénes son? Y son los NS, para decirlo de forma genérica, pensando en la primera serie de transición, los 4S, y los 3D, o sea, los N-1D. Esos son los electrones involucrados, ¿está? Al ser eso los electrones involucrados, justamente los D muchas veces quedan incompletos, dando origen a esta característica o esta definición de elementos de transición que no se cumple, por ejemplo, para el zinc y para el mercurio. ¿Está? En la parte B, en base a los potenciales redox de los elementos de transición, discuten la disolución de estos metales frente a protones, ¿sí? Potenciales redox, nos vamos directamente al Latimer, en particular Latimer en medio ácido. Ustedes van a ver que todos, exceptuando la tríada de los metales nobles, tiene tendencia a la oxidación, ¿está? Bastante bien marcada. Entonces, eso significa que cuando los metales los ponemos en un medio ácido, se van a disolver, ¿sí? Se disuelven, se generan los cationes en el medio y se produce la liberación naturalmente de hidrógeno, porque esto es una redox, o sea que tiene que haber alguien que se oxide y alguien que se reduzca. El protón se reduce a hidrógeno gas. El grupo o la tríada de los nobles, que les cuesta la oxidación, ¿sí? Al contrario, tienen tendencia a la reducción, como por ejemplo el cobre, que lo veíamos recién en el trabajo práctico y laboratorio. La única forma de oxidarlo es poniéndole un agente oxidante bastante fuerte, como por ejemplo un ácido nítrico, ¿sí? El ejercicio 2 lo tienen trabajado en la parte de los ejercicios modelo. Ahí conversamos un poquito cuáles son los estados de oxidación que tenemos dentro del bloque D, esta riqueza de estado de oxidación que uno tiene, sobre todo hacia lo que vendría a ser la mitad de la serie de transición, por esta cercanía entre los orbitales, de nuevo, pensando en la primera serie, entre los 3D y los 4S, que hace que uno tenga una amplia variedad de estados de oxidación disponibles, y tiene muchos electrones para jugar, ¿sí? Esa vendría a ser la razón. Y así conversamos un poquito esta diferencia entre estados de oxidación, digamos, estados de oxidación propiamente dichos, es decir, electrones perdidos y formación del catión, y estados de oxidación más vale formales, podríamos decirlo entre comillas, por ejemplo, un manganeso más 6, más 7, un cromo más 6, que realmente son difíciles de obtener porque la especie hasta ese punto, si nosotros tuviéramos ese catión, tendría una, se me fue el nombre, un parámetro electrostático tan alto, que digamos solita, así como está, no puede existir, siempre está combinada covalentemente con alguien, normalmente oxígeno, ¿sí? Oxígeno o flúor, que son los que son capaces de obtener esos estados de oxidación formales tan altos, porque el oxígeno y el flúor son como muy electronegativos. Entonces, normalmente, ¿qué encontramos? Encontramos permanganatos, cromatos, dicromatos, eso sí, pero no tenemos manganeso más 7 o cromo más 6, ¿sí? Eso no lo tenemos. Entonces distinguimos un poco entre estos estados de oxidación formales que en realidad son, digamos, no es que el catión se forme propiamente dicho, sino que son estados de oxidación que nosotros identificamos dentro de una estructura covalente, ¿sí?
Y después, obviamente, los primeros de la primera serie de transición no tienen tantos electrones todavía para jugar, o sea que los estados de oxidación son más vales bajos. Pasamos por estos intermedios donde hay como más oportunidad de jugar con distintos estados de oxidación, hacia el final de la serie de transición, donde volvemos a tener poquitos estados de oxidación, porque bueno, ya conseguir incluso estos estados de oxidación formales no es posible porque necesitamos invertir tal energía en el sistema que después no la recuperamos con energía o con estabilidad de distintos compuestos formados. Entonces, al no recuperar la energía que invertimos, directamente esos estados de oxidación ya superiores hacia el final de la serie de transición no se observan. ¿Sí? Analizamos entonces potencial de ionización y punto de fusión de los elementos, que lo estuvimos charlando un poquito recién. Punto de fusión, tengan presente que estos son metales, o sea que tenemos que hacer referencia a teoría de bandas. Ahí en los ejercicios modelos ustedes van a ver bastante bien en detalle por qué hay un aumento de los puntos de fusión hacia la mitad más o menos de la serie, y después de allí tenemos como una baja. ¿Sí? En el inciso C pide explicar por qué para un mismo grupo, o sea, para una tríada del bloque D, las primeras energías de ionización de los elementos de transición 5D son mayores que la de los 3D o incluso los 4D. Recuerden entonces aquel concepto de contracción lantánida. Recuerden que los orbitales F, a diferencia de lo que charlábamos recién con los D, porque siempre hay una tendencia, no sé por qué, a confundir uno con el otro. Normalmente me dicen que los D son poco apantallantes. No, los D, digamos, funcionan bastante bien apantallando a causa de lo que veíamos recién, lo muestra el radio, lo muestra la energía de ionización. Los que sí son poco apantallantes son los F, esos sí son poco apantallantes, ¿sí? Son muy poco penetrantes por la forma que tienen. Justamente en la serie, en la 4D, en la 5D, al intervenir los F, sí, están los F súper llenos de electrones, no apantallan prácticamente nada, y mientras tanto la carga en el núcleo aumentó un montón. Entonces eso hace sí realmente que uno en la tríada vea un aumento considerable de la carga nuclear efectiva, que hace que el radio sea bastante más chiquito que lo que uno esperaría, de allí la contracción lantánida, y al mismo tiempo aumenta las energías de ionización, ¿sí? Bastante más de lo que nosotros hubiésemos esperado. En el ejercicio 3 volvemos un poquito sobre lo mismo. Si bien el cobre presenta una crónica de por qué está clasificado como elemento de transición, el cobre, si ustedes se fijan, pierde el electrón solito que tiene en el 4s, o sea, se sigue con la capa D completa, pero el cobre 2+ es un D9, ¿sí? Tienen los D incompletos, o sea que clasifica como elemento de transición. Recuerden que por lo menos uno de los cationes tiene que tener, o el elemento neutro, cualquiera, un catión o el elemento neutro, los D incompletos. En la parte B, se observa un incremento general de la densidad del metal de titanio a cobre, ¿sí? No entramos mucho en esto, tiene que ver un poco con el aumento de la masa y el radio, ¿sí? Más que todo permaneciendo constante, que hace que las densidades aumenten a lo largo de la serie. ¿Sí? En el C, a lo largo de la serie, los elementos de transición tienden a ser menos reactivos con el incremento de Z. Un poco volvemos de nuevo sobre lo mismo, ya acá empezamos a aparecer un disco rayado, este aumento de Z efectivo que charlábamos recién, que no es el gran aumento, ¿sí? por el apantallamiento de los D, pero realmente un aumento neto hay, porque la carga nuclear en el núcleo sí sube, ¿sí? De izquierda a derecha. En el ejercicio 4 tienen un poquito una interpretación de esta gráfica que está acá, les pregunta dónde están los metales nobles, ¿sí? Acá encontramos el cobre, donde el estado de oxidación más estable es el 0, claramente. Les preguntan los estados de oxidación más populares, tenemos el +2, tenemos el +3, ¿sí? +2 sobre todo. Y les pregunta también dónde están las especies más oxidantes, claramente por acá arriba, que son las más inestables, ¿sí? Por lejos. Hablamos de hierro +6, manganeso +6, +7, cromo +6, que era lo que estábamos charlando recién, ¿sí? A pesar de conseguir una estabilidad
dentro de lo que es un oxoanión, igualmente son especies que tienen mucha tendencia a la reducción. ¿Sí? En el ejercicio 5 les pide identificar un poco los óxidos de la primera serie de transición. Esto, más que todo, es para que ustedes recuerden que junto con esta riqueza en los estados de oxidación tenemos mucha variedad en el comportamiento de los óxidos de estos elementos. Los óxidos de estados de oxidación más bajos son básicos, los de estado de oxidación más altos son ácidos y los intermedios son anfóteros. ¿Sí? Eso es para perder un poco la idea de que si estamos frente a un óxido de un metal de transición, si es un metal, es básico. Esa idea ya la tenemos que dejar atrás. Ahora es muy importante evaluar el estado de oxidación porque eso cambia radicalmente el comportamiento del óxido con el cual estamos trabajando. Recuerden que la base de todo esto es el porcentaje de covalencia relacionado con este estado de oxidación formal que tiene el metal. ¿Sí? Eso es básicamente lo que discutimos en la grabación en el inciso B. El ejercicio 6, que no es un ejercicio modelo, les pide charlar un poquito qué pasa con el parámetro electrostático y las delta H de hidratación de la primera serie de transición en relación con el calcio 2+. Acá, si ustedes comparan el calcio 2+, que está bien a la izquierda, antes de que arranque la serie de transición, es como más grandecito. Y después viene toda la serie de transición donde los tamaños se mantienen bastante parecidos uno con el otro, pero son más pequeños que en el caso del calcio 2+, porque la carga nuclear efectiva es mayor. ¿Sí? Entonces, son todos iones dipositivos, o sea que la carga no se modifica, pero como hay una disminución del radio, en lo que pasamos de calcio 2+ a los iones dipositivos de la primera serie, eso hace que el parámetro electrostático aumente y el delta H de hidratación se haga más exotérmico. ¿Sí? Cosa que hemos trabajado en grupo 1 y 2. Sí es importante que ustedes revisen que esto no impacta muy bien en los potenciales de oxidación, ¿sí? O cuán buenos agentes reductores son. Recuerden que con la cuestión es redox, hay un ciclo termodinámico que incluye las variables que tienen que ver con la sublimación, la ionización y el delta H de hidratación para lo que son cationes. ¿Sí? Si bien nosotros tenemos un delta H de hidratación más negativo en el caso de los metales de la serie de transición, al tener una carga nuclear efectiva un poquito más alta, eso hace que las energías de ionización también sean un poquito más altas que en el caso del calcio 2+. Entonces, termina pasando que el delta H de hidratación no compensa muy bien el costo energético extra de las energías de ionización y en realidad cuando nosotros vemos el poder reductor, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia a la oxidación? El calcio tiene un poder reductor más alto que cualquiera de los elementos del primer serie de transición. ¿Sí? Y de acá en más, ¿qué tenemos? Para ir saltando un poquito más rápido, el ejercicio 7 entonces, verdaderos o falsos, ¿sí? Justificando la respuesta, lo tienen desarrollado en los ejercicios modelo, es utilizando, fíjense, utilizando diagramas de Frost, ¿sí? Volvemos sobre potenciales de ionización, cosa que ya hemos conversado, y lo tienen ahí en los ejercicios modelo, que son bastante sencillas estas afirmaciones, o sea que no hay demasiado problema. Ejercicio 8 es lo que trabajamos recién en el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Contraste de KPS con las K-deformaciones de estos 3 agentes acomplejantes para la plata. ¿Está? Y es más, lo tienen resuelto, por lo que yo pude ver, se los dejó el profe indicado y todo. Me parece que en grupo 17, a ver si puedo bajar acá. Sí. Fíjense, en grupo 17, las últimas, bueno, no tan las últimas filminas del grupo, pero en un momento ustedes se encuentran con esta filmina que dice unidad 7, ejercicio 8, y ahí es donde tienen resuelto las KPS, las K de formación, y los productos que les permiten decir si el precipitado se puede redisolver o no. ¿Sí? O sea que básicamente todo eso es la resolución de ese ejercicio. El ejercicio 9 son marchas de cationes,
que ya es demasiado para hoy, o sea que no vamos a entrar en esto. Igualmente estas marchas de cationes, la A la tienen resuelta en los ejercicios modelo del seminario, y la B la tienen resuelta en el teórico, la van a trabajar con el profe el lunes, y me parece que les va a dar, por supuesto, van a trabajar la marchita de cationes del trabajo práctico de laboratorio, y les va a dar un ejercicio extra. O sea que tienen varias marchitas para practicar para el parcial del jueves que viene. Ejercicio 10, un poco de lectura, simplemente para ver algunas características de los lantánidos y los actínidos, pero no más que eso, nada muy importante. Y el ejercicio 11 y el 12, que tiene que ver con reacciones nucleares, que si bien normalmente entra a los finales, nunca en la parte del cuatrimestre lo alcanzamos a ver, o sea que 11 y 12 para el segundo parcial no van. ¿Sí? Bien. Estoy súper pasada de tiempo, como siempre, pero si hay alguien que quiera preguntar algo, me dice, yo me quedo un ratito más, lo resolvemos, no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que eso sería un repaso muy, muy rápido por todos los ejercicios, para que ustedes sepan más o menos a dónde apunta cada uno. ¿Sí? Profe, yo tengo una última duda. Sí, Emilio, te escucho. Es en el ejercicio 8, cuando me dice de ver si se puede solubilizar en el halogénuro de plata. Ahí el profe teórico muestra todos complejos. ¿Yo podría establecer directamente la sal de cianuro de plata? O sea, con el complejo ciano, y a utilizar esa KPS en vez de la KPS del complejo. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo, a ver si... Y voy a volver sobre las filminas del profe, así me ubico bien en tu consulta. Bien, acá en las filminas entonces que tiene el profe es... Nosotros tenemos, por ejemplo, cloruro de plata, bromuro, ioduro, lo que sea, y nos vamos a ir hacia la parte que tiene el ciano. ¿Ciano no lo tiene? Con el ciano no lo hizo el profe. Lo hizo con el amino, lo hizo con el tiosulfato, bueno, que es lo más común. No, sí, profe, sí está el ciano en la verde y en la tercera. Arriba, bien. En la tercera. Acá. Claro, pero no les hizo, por lo que veo, todo el desarrollo como les hizo con los otros dos. O sea, la formación del complejo claro. Y todo. No. Eso no está. Bueno. O sea, ahí el profe plantea el complejo y la KF del complejo. Yo podría plantear la KPS directamente del ciano con la plata. Lo que pasa que vos acá, Emilio, seguramente lo que uno, por lo menos lo que uno apunta a hacer en el laboratorio, si tu objetivo es, no es que el cianuro de plata no se forme, digamos, se puede formar y tiene una KPS asociada. El tema es que si el objetivo de lo que uno está buscando es la redisolución del precipitado, seguramente vas a poner ácido cianhídrico, por ejemplo, para que haya cianuro en exceso en el medio. Entonces, al ponerlo en exceso, sin lugar a duda, si bien hay un equilibrio con la formación de la sal, va a pasar directamente a la formación del complejo. Eso es algo que un poco lo podés regular vos, pero si estás buscando la formación de la redisolución del halogenuro, le vas a meter ciano a más no poder para que pase directamente al complejo. Claro, listo. Bueno, muchas gracias, profe. Muy claro. No, de nada. Está bien, está muy bien la pregunta. ¿Sí? Todas esas cosas ténganlas muy presentes para la parte, bueno, en la marchita realmente el uso del ciano no es común, pero sí yo les digo que recuerden que no es lo mismo poner, por ejemplo, hidróxido de sodio diluido que ponerlo concentrado. Otra forma de decir el mismo contraste es poner hidróxido de sodio diluido o ponerlo en exceso. ¿Sí? Concentrado y en exceso es lo mismo, pero a lo que voy es que hay ciertas cosas que si las manejamos diluidas o las manejamos concentradas, realmente el efecto es distinto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el amoníaco. ¿Sí?
Entonces, eso es muy importante para las marchitas, sobre todo cuando trabajamos con cationes que son anfotéricos, como el caso del plomo, del aluminio, donde uno juega mucho con esto y dice, bueno, si pongo una base diluida, sé que precipito el hidróxido. En cambio, si la pongo concentrado, la pongo en exceso, sé que me paso directamente al tetrahidroxoaluminato o plumato, que son solubles, y entonces eso me permite separar a veces un catión del otro. Por ejemplo, si tenemos hierro 2+, con plomo 2+, poner directamente un hidróxido en exceso me lleva el plomo al tetrahidroxoplumato y me lo deja soluble, mientras que el hierro 2+, vimos en el trabajo práctico, que por más que le metiéramos un montón de hidróxidos, precipitaba y no hacía otra cosa que precipitar. ¿Sí? Entonces me deja el hidróxido ferroso precipitado y el catión como anión tetrahidroxoplumato, uno en solución, el otro precipitado, y puedo generar una filtración y separo uno del otro. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones, que para ciertos cationes yo puedo modular el pH del medio o cuánto hidróxido pongo, es ideal y es muchas veces en lo que se basan las distintas marchitas de cationes. ¿Sí? Los espero un ratito más si quieren revisar, si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Bueno, chicos, creo que estamos entonces. Muchas gracias por haber venido, a los que estuvieron presentes, y nos estamos reencontrando la semana que viene. Recuerden que tienen la oportunidad de utilizar el foro, así que cualquier duda estamos respondiendo por ahí, para que puedan llegar lo mejor posible al parcial del jueves. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana, entonces nos reencontramos la semana que viene. Chao, profe, muchas gracias.